Le comentaba que cuando se efectuaba el periodo de campaña de los candidatos a la senaduría, el señor Israel Beltrán Montes fue denunciado en la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional. Y bueno, pues la justificación y el señalamiento que se hacía para sacarlo del aire es que venía aquí en las mañanas a dar gracias a Dios, y bueno, ellos consideraban que esto era una desventaja. En términos de equidad, era algo de desventaja para los candidatos de oposición y obviamente, en específico, a quien en esos momentos era el candidato a la senaduría por el Partido Acción Nacional, específicamente Javier Corral Jurado, que a final de cuentas es quien está detrás de esta denuncia. El caso es que, bueno, se denuncia, se le imposibilita al señor Israel Beltrán Montes venir aquí al medio de comunicación y, bueno, pues tiene que acatar la disposición de las autoridades electorales. Pasan los días, las semanas, se acaba el proceso, usted ya sabe cuál fue el resultado, con una amplia ventaja, gana Patricio Martínez en fórmula con Israel Beltrán Montes. Pero el proceso ante el IFE de esta inconformidad sigue. El señor Israel Beltrán Montes fue llamado a la Ciudad de México este pasado martes para dar ya una respuesta a esa denuncia. Y como respuesta, pues solo recibe una amonestación el ex candidato a la suplencia de a la senaduría, Israel Beltrán Montes. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó ante esa acusación? ¿En qué sentido es la amonestación? Pues hoy en rueda de prensa lo dijo. Solamente en una amonestación. Lo que se suponía que iba a ser una multa millonaria al partido, iba a ser una multa millonaria a las estaciones de radio que administra el señor Israel Beltrán Montes. Y en lo personal quedó nada más en una amonestación. Llamada de atención y ya. Una amonestación que van a poner ahí en los estrados, o sea, en la pizarra que tiene ahí el IFE, van a poner ahí que está amonestado para que no lo vuelva a hacer. ¿Cuándo se resolvió? Una muchacha que trabaja en una estación de radio. Ya, muchas cosas. ¿Cuándo se resolvió? El día de ayer en la Asamblea General del IFE se resolvió. Sin embargo, todavía el PAN tiene la manera de impugnarse e irse al tribunal. Pero en el tribunal, si se fuera, ahí estaríamos nosotros ya alegando que cuando me notificaron a mí, la persona que lo hizo en varias ocasiones no tenía personalidad para poderme notificar. Y como hubo siempre notario público, tenemos la fe del notario público de que la persona que me notificó en su momento no tenía la personalidad para hacer esa acción. Y esto cambiará pues de radio que se hace durante las campañas, porque ellos hacen alusión a que es un estilo que ustedes ya tienen terminado, el de atacar en contra del PAN. ¿Esto cómo será tomado por parte de ustedes? Lo que el PAN alegaba es que yo utilizaba los minutos de dar gracias a Dios, que lo hago siempre, esté o no en campaña. Lo estaba haciendo para denostar a los candidatos del PAN. En ninguna grabación se pudo comprobar. Pero la ciudadanía, ustedes mismos, que a veces posiblemente a esa hora ya estén despiertos, 7 de la mañana o poquito antes de las 7 de la mañana, bueno, habrán escuchado tal vez por equivocación cuando yo estoy diciendo esa expresión en el radio. No digo, oiga, voten por tal partido o no voten por tal partido, aunque pudieran tener la razón. Cuando ellos comprueban que Dios es priista, entonces sí pudieran tener la razón. Para BM Radio, Lizy Salazar. Bueno, pues ahora se presta a chunga, pero en pleno proceso electoral una denuncia de esta naturaleza, pues por supuesto que motiva cierta incomodidad, hasta incluso encono, porque bueno, pues no había una razón de ser de esta denuncia, puesto que no se está utilizando ese espacio para promoverse políticamente o favorecer a los candidatos de su partido. El caso es que no hubo la consistencia, tanto que queda en una sola amonestación. Pero aquí lo interesante de todo esto es que
pues quien asienta o quien percibe y quien difunde la idea de que hay una inequidad y que se está haciendo proselitismo por parte de Israel Beltrán Montes hacia los candidatos del PRI, pues resulta de que a la par, y allí es lo incongruente, a la par hacía exactamente lo mismo, pero en otro medio de comunicación a nivel nacional. Y fíjese cómo el Instituto Federal Electoral, el Consejo General del IFE, avaló imponer 2 amonestaciones públicas a Javier Corral Jurado, al Partido Acción Nacional y además al Instituto Mexicano de la Radio. ¿Y sabe por qué? Por la participación semanal del legislador en el programa Antena Radio. Así de que durante la sesión extraordinaria de este jueves y sin discusión, se aprobó la amonestación en contra de Javier Corral Jurado bajo el argumento de que su participación en el programa transmitido por el 107.9 se tradujo en accesos a tiempos en radio fuera de lo asignado por el partido. Ahí se encontraron elementos y luego ya sustentaron, obviamente, en base a lo que dice el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el famoso COFIPE, y lo que son las cosas. Es lo que a mí me llama la atención, o sea, ese doble discurso del señor diputado en estos momentos, que ya va a dejar la diputación y luego, sí va a dejar una curul y va a votar a la otra, y va a ir, o sea, de un brinco, votar con B, da el brinco, da el salto, se cuelga del trapecio y se va a la otra cámara. Mientras que acá se queja de un espacio donde estaba, gracias a Dios, donde se denuncia por parte de Acción Nacional esto que se daba aquí en Cuauhtémoc, que para ellos era irregular. Pues resulta de que Javier Corral, a gusto, a través del 107.9 del Instituto Mexicano de la Radio, pues el legislador semanalmente en el programa de Antena Radio, ahí salía. Y ahí no estaba mal, ahí no era ilegal. Entonces se estaba viendo nada más la viga en el ojo, y o se estaba viendo nada más la paja en el ojo ajeno y no la viga en su propio ojo. Y bueno, pues ahí está lo que me llama la atención, o sea, hasta dónde a veces las personas que andan en un proceso electoral se pueden llegar a obstaculizar de tal suerte que aunque sepan que hacen exactamente lo mismo o que están aprovechándose exactamente de lo mismo, pero lo estás haciendo tú y eso sí está mal, pero lo que yo hago no está mal. Entonces, ese doble lenguaje, esa doble moral que se maneja, pues aquí está más que evidenciada, porque se denuncia a Israel Beltrán Montes por hacer uso de su propio medio en las mañanas cuando venía a orar. Pero el señor Javier Corral no veía que él estaba haciendo exactamente lo mismo en otra cadena de radio. ¿Qué tal?